toma tu Biblia conmigo y hagamos juntos esta confesión. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Este libro es Dios hablando conmigo y hoy seré transformado, cambiado, renovado por el poder de su palabra y nunca más volveré a ser el mismo. Amén y amén. Hemos iniciado un ayuno de 21 días. Y vamos a hablar acerca de qué es el ayuno y de por qué se ayuna y cuáles fueron las diferentes veces en que la Biblia se mencionó el ayuno y por qué se mencionó, porque no todas las veces que se ayunó por el mismo propósito. Entonces la gente tiene el concepto que el ayuno es para cambiar a Dios, porque la gente dice, después de que ayuné, Dios me oyó por fin, no había vendido la casa y yo ayuné y después pude vender la casa, dando a entender que fue el ayuno lo que hizo que se vendiera la casa, por darte un ejemplo, y no fue Dios, ¿verdad? Pero realmente el ayuno no cambia a Dios, ni el ayuno es para cambiar a Dios, el ayuno es para cambiarnos a nosotros. Pastora, pero entonces, ¿por qué después de que ayuné se vendió la casa? Porque seguramente tu carne se puso en el lugar que tenía que estar y tu espíritu tomó el lugar que tenía que tomar y pudiste tomar decisiones correctas. Tuviste tiempo para orar al Señor, el Señor te dio la estrategia, el Señor te dijo qué hacer, el Señor te dijo cómo hacerlo y vendiste la casa. Pero no fue por el ayuno, sino fue porque doblegaste tu carne. Lo que te quiero decir es que no pienses que porque hacemos un sacrificio de ayuno vamos a cambiar a Dios, sino es porque doblegamos nuestra carne y ponemos nuestro espíritu en la posición en la que debe estar, como rey de nuestro ser. Tú sabes que la palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. Eso quiere decir que el espíritu es la parte más fuerte de nosotros, o por lo menos debería ser la parte más fuerte de nosotros. Y el cuerpo, la carne, debería ser la parte más débil de nosotros. Pero a veces, si somos honestos, la realidad es que no es así. La carne es lo más fuerte en nosotros y el espíritu es lo más débil. La carne está fuerte, gordita, pesada, sabroso, y el espíritu está así como flacuchento. Entonces lo que hacemos al ayunar, y yo te voy a dar un ejemplo, pero voy a darte un ejemplo para que tú puedas entender, no para que cuando yo dé el ejemplo tú digas, esta persona, la pastora la cogió porque seguro es carnal y esta es espiritual. No, es solamente para que entiendas. Te puedo pedir el favor, Ernesto, que subas acá. Te puedo pedir el favor, Sandra, para que entres acá, por favor. Como David y Goliat, pero voy a hablar de la carne y del espíritu. Ok. ¿Cuántos saben, así a simple vista, quién es más grande? Ernesto, ¿verdad? Es más grande que Sandri. ¿Te da miedo? Eso es lo que el espíritu debería, la carne debería estar diciendo después del ayuno, me da miedo. Lo que debe pasar en la vida de un cristiano, vamos a suponer que Ernesto es el espíritu y que Sandra es la carne. Y lo que debe suceder es que el hombre espiritual esté así como Ernesto y la carne esté así como Sandra. ¿Cómo se fortalece el hombre espiritual? Con la lectura diaria de la palabra del Señor, con la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, con la comunión con el Espíritu Santo, congregándonos en nuestra iglesia, en nuestro grupo, en nuestra casa de vida. ¿Cómo se debilita la carne? Ayunando, orando. Entonces así debería ser el hombre espiritual. O sea, que uno dijera así, mi espíritu está fuerte y mi carne está débil. Pero a veces, vamos a pasar ahora aquí, switchen de puestos, pero a veces la realidad es que la carne es Ernesto y el espíritu es Sandra. Entonces el espíritu está debilucho, chiquito, y te aseguro, es un ejemplo, Sandri no es ni sí es chiquita, pero debilucha no es. Y yo les aseguro, se los aseguro,
que si yo digo que hagan una prueba de fuerza en brazos, que Ernesto le va a ganar a Sandra, porque es más fuerte. Y a veces la carne de nosotros está así, porque nosotros consentimos mucho a la carne. Si la carne no se quiere levantar a orar, yo oro desde mi cama, porque igual el Señor me oye en el baño, en la cama, pastora, lo que importa es el corazón. Yo sé que el corazón es lo que importa, pero no se trata de cuidar el corazón, sino de matar la carne. Por eso es que el reloj ha sonado a las 4:30 de la mañana. ¿Y qué dice tu carne? 5 minutos. A todos nos dice lo mismo. 5 minutos, 5 minutos. Hoy estaba hablando con alguien del staff y me decía, pastor, ha sido terrible eso de las 4:30 de la mañana. Me va a tocar dejar el celular en la sala para que suene y suene y yo me te obligue a pararme, y cuando ya esté allá, pues ni modo, ya tengo que arrodillarme. Entonces, ¿por qué se fueron? No, Ernesto, tu pastora es la que está predicando, ella no está mandando. Eso es lo que pasa cuando el espíritu está débil. Exactamente eso, lo jaló de una, vamos. La carne dijo, uy, entonces acá esto estaba planeado, todo salió súper bien como lo planeamos. Entonces, el espíritu tiene que fortalecerse durante el tiempo del ayuno. El espíritu tiene que ponerse en la posición de rey y la carne en la posición de esclavo. La carne debería ser el esclavo de nuestro cuerpo y no al revés. Entonces, cuando la carne dice, es que voy a matar a fulanito de tal, el espíritu dice, anda en amor. Pero si uno no tiene doblegada la carne, uno mata a fulanito de tal. ¿Verdad que sí? Entonces, creo que tienen un ejemplo, ahora sí, muchas gracias, creo que tienen un ejemplo gráfico de lo que debería ser. Nunca se les va a olvidar la cara de Ernesto y de Sandra y diciendo, el espíritu tiene que estar fuerte y mi carne tiene que estar bien doblegada. La carne quiere pecar, el espíritu no, pero la carne sí. La carne quiere pecar, la carne quiere pelear. La carne quiere comer. ¿A cuántos su carne les ha gritado en el ayuno? Levanten la mano. A mí me grita. Menos mal que casi nadie de la congregación. A su pastora sí le ha gritado la carne por comer. Ayer fue uno de esos días en que yo decía, hoy empecé como a sentirme cansada, como hemos tenido una semana bastante fuerte de trabajo, y hoy dije, no, yo creo que necesito comer, yo misma. Yo creo que necesito comer algo más fuerte. Mi espíritu me dijo, no necesitas comer nada más fuerte, necesitas orar. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Entonces, por eso ayunamos y por eso vamos a ayunar y por eso estamos ayunando esos 21 días. Y voy a hablarles de 9, a mí no me gusta cuando voy a predicar decir si son más de 5, porque la gente empieza a decir, uy, apenas va por el cuarto. Pero yo sé que va a ser tan linda la enseñanza que cuando la terminemos no te has dado cuenta que dije 9 formas de ayuno o 9 veces que la gente ayunó en la Biblia. Pero realmente vemos diferentes personas que ayunaron a través de la Biblia y que ayunaron con diferentes propósitos. Y no voy a empezar por el Antiguo Testamento en orden, voy a empezar como yo creo que debo empezar. Y voy a empezar con el primer ayuno, que es llamado el ayuno de los discípulos. El ayuno de los discípulos. Y lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno de los discípulos, porque Jesús le estaba diciendo eso ¿a quién? A sus discípulos. Jesús no estaba hablando con la multitud. Jesús no estaba hablando con los seguidores. Había habido un caso de un niño que no habían podido liberar y se lo trajeron a los discípulos, no lo pudieron liberar, y después los discípulos le preguntaron a Jesús por qué no pudimos liberarlo. Y Jesús dijo, hay cosas que no salen sino con oración y ayuno. Y la razón de que ese niño no fue liberado fue culpa de ustedes. Porque habían cosas en sus vidas, discípulos, yo estoy parafraseando a Jesús, que no permitieron que su espíritu estuviera lo suficientemente fuerte y se dejaron ganar por lo que su carne vio. Claro, me imagino una manifestación demoníaca y los discípulos se asustaron.
Y no, la realidad es que no pudieron liberarlo. Y Jesús dijo, hay géneros que solo salen con oración y ayuno. Entonces, el ayuno de los discípulos específicamente es para liberarnos de pecados, de adicciones. El ayuno de los discípulos, yo le puse así, ¿verdad? Como por darle títulos y orden a la prédica. Es para liberarnos de ataduras, de pecados. ¿Sabes que a veces no somos lo suficientemente serios con los pecados? Y nosotros los llamamos problemas. La gente cuando viene a consejería, la gente no te dice yo tengo un pecado, la gente te dice yo tengo un problema. Pero la realidad es que es un pecado. Y cuando tú le confrontas, porque parte de una consejería saludable es poder confrontar y que la persona pueda ver la realidad, porque de lo contrario lo que uno tiene son unas charlas y está uno perdiendo el tiempo. Entonces cuando la persona empieza, la primera vez uno la corrige 2 o 3 veces a la persona. No es un problema, es un pecado. Pero la persona 3 citas después sigue diciendo, es que el problema, y uno dice, es un pecado, no es un problema. Problema es diferente a pecado. Entonces, cuando tú logras entender, y la realidad es que hoy tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hoy tenemos que dejarnos de mentir a nosotros mismos y de decir es que esto fue culpa de mi mamá, es que por eso yo estoy así, es que esto fue culpa de mi papá, es que si mi papá no me hubiera hecho, es que si mi mamá no me hubiera hecho, es que si a mí me hubieran amado, es que si mi líder me hubiera llamado, es que no. Hoy tenemos que ser responsables por los actos que hemos hecho si en verdad queremos tener liberación absoluta y vivir en libertad. Y tenemos que conquistar ese pecado que constantemente nos hace caer. Entonces, si tú eres una de esas personas que constantemente hay algo en lo que recae, no porque no amas al Señor, tú amas al Señor, lo amas con todo tu ser, pero constantemente vuelves a caer en lo mismo. Tú eres un candidato para ayunar, porque hay cosas que solo salen con oración y entonces este problema que tenemos de llamar las cosas problemas hoy se acaba, porque hoy vamos a decir no, yo no tengo ningún problema, yo lo que tengo es un pecado y esta iniquidad se va a acabar. Yo te quiero contar algo. Nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. Nosotros fuimos redimidos de toda maldición hereditaria. Nada de mis antepasados me puede tocar a mí si yo no activo el pecado. Porque entonces ahí es donde la gente cree que yo puedo hacer todo lo que quiera, a mí nunca me va a pasar nada. Entonces eso sería como creciendo en gracia. Como que yo peco y no importa, de todas maneras yo fui predestinado para salvarme y me voy a salvar. Yo te voy a decir algo. Yo fui redimida de la maldición de la enfermedad. Yo sé que a mí no me va a dar nada del corazón. Toda la familia de mi mamá que yo conozca ha muerto del corazón. Mi abuela materna, una tía, mejor dicho, y de ahí para atrás, todo el mundo. Yo corté, mi mamá la cortó, gracias a Dios, en nosotros, y nosotros también la cortamos, pero yo no me puedo poner a comer grasa y azúcares, porque yo reactivaría algo en mi vida. Yo fui redimida y me voy a embutir mi cuerpo de grasas, de chocolates, hacer mi sangre pesada. Sí, el Señor me redimió, pero yo tengo que usar sabiduría. Lo mismo pasa en el ámbito del alma. Hay maldiciones generacionales que fueron cortadas en tu vida con la sangre de Jesús. Supongamos, yo no sé, voy a poner ejemplos. Supongamos que en tus antepasados, en tu línea paterna ha habido adulterio, tu papá fue un adúltero, tu abuelo fue un adúltero, tuvo hijos por la calle, pecaron, tuvieron mujeres, tú llegaste a Cristo y eso quedó cortado. Pero ¿qué pasa si tú te pones a coquetear con alguien que no es tu esposa? Reactivas todo eso y 7 veces peor. Entonces, porque a veces nosotros entendemos como que la gracia es, no, a mí nunca me va a tocar nada, amén, mientras caminamos en la luz de la palabra. Entonces, si tú tienes esa tendencia de que, Dios mío,
¿qué me pasa? O sea, yo amo a Dios, yo amo venir a la iglesia, yo amo leer la Biblia, pero pastora, yo sigo cayendo en este pecado. Y no lo estás haciendo como rebelión, porque el pecado de rebelión es el que la gente dice, sí, yo sé que la Biblia dice esto y esto, y a mí qué me importa, igual voy a pecar. Eso es rebelión. No, yo no me refiero a ese pecado, me refiero al pecado que tú dices, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, y tú luchas y tú peleas y tú adoras y vienes a la oración y vas a tu casa de vida, pero otra vez, otra vez. No es que no ames al Señor, pero no lo has podido vencer en tus fuerzas, no has podido derrotarlo con tu voluntad, con el poder de tu voluntad. Entonces necesitas ayunar. Necesitas marcar el pecado, como cuando uno tiene un tiro al blanco, marcarlo, reconocer hoy que es pecado, porque la primera forma de ser libre, o el primer paso para ser libre, es reconocer: yo tengo un pecado. Porque mientras sigas diciendo, no, es un problema, no, pero no es tan grave, peor está fulanito de tal, hoy no te compares con nadie. Hoy no es importante fulanito, fulanita, fulanita. Hoy soy yo con Dios. Por supuesto estamos muchos, pero nadie sabe lo que tú estás atravesando, ni lo que yo estoy atravesando. Ni te vamos a parar aquí al frente, ni vamos a confesar el pecado. Esto es entre tú y el Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer hoy es dejar de decir, ¿sabes qué, Señor? Esto no es ningún problema, esto es un pecado. Y yo quiero acabar con este maldito pecado que me hace recaer en algo que yo no quiero recaer. Es que yo no quiero, lo odio, pero lo hago. Y me encanta que nadie esté diciendo amén, sino que estén pensando, odio esto, pero lo hago. ¿Qué hago, pastora? Ayuna. Ora y ayuna 21 días hasta que se rompa ese maldito hábito en tu vida, que te ha atado, que te mantiene esclavo, no porque tú seas malo, simplemente porque eres débil. Ponlo en un target y empieza a atacarlo con oración y con ayuno, porque hay cosas que no salen sino con oración y ayuno. El ayuno de los discípulos nos va a traer pecados, nos va a traer victoria sobre adicciones y sobre pecados. No importa cuánto tiempo haya sido, vas a ser libre. Vas a ser libre después de estos 21 días de ayuno. Si lo haces, si reconoces, si te humillas, si buscas al Señor, si le adoras, si lees su palabra, si doblegas tu carne, 21 días después vas a decirme, pastora, fui libre. Oh Dios, ahora sí es verdad. ¿Por qué? Porque los hábitos se rompen o se construyen haciendo lo mismo 21 días seguidos. No puede ser 1, 2, 3, 4, 5, paro 2, vuelvo y empiezo. Así no sirve. Si tú quieres romper un hábito o construir un hábito, tienes que hacer 21 días lo mismo. Y lo que vamos a hacer es romper este maldito hábito, cualquiera que sea. No me lo tienes que decir a mí, se lo tienes que decir a Él. Y llamarlo hoy maldito pecado. A mí no me vas a tener más en esta sombra, en esta esclavitud, en esta angustia. Yo voy a vivir en luz y en libertad. El segundo ayuno que encontramos en la Biblia es el ayuno de Esdras. El ayuno de Esdras. Y lo encontramos en el capítulo 8 de Esdras. ¿Para qué es el ayuno? O más bien, ¿por qué ayunó Esdras? Esdras no ayunó para romper pecados. Esdras ayunó porque tenía un problema gigante. Y a problemas gigantes hay que tener soluciones gigantes. Esdras capítulo 8, versículo 21, nos dice la palabra del Señor: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo:
la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que la abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Para qué es el ayuno de Esdras? Si el ayuno de los discípulos es para romper hábitos y pecados que nos han mantenido atados, el ayuno de Esdras es para orar por problemas para ayunar por problemas financieros. ¿Qué estaba sucediendo? Esdras había estado recogiendo dinero, mucho dinero, 7,500 libras de oro, 25 toneladas de plata. Estaba recogiendo una gran cantidad de dinero para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Pero la realidad es que entre donde él estaba y Jerusalén había bandidos, había rateros, y no había la forma de que el dinero llegara a Jerusalén sin que se lo robaran. Entonces tenía un gran problema financiero. Tengo la plata, pero no tengo la forma de hacerlo llegar, y no voy a poder hacer lo que Dios me mandó a hacer. Habían ladrones. Y tú sabes que Juan capítulo 10 dice que el ladrón viene para matar, y viene para robar, y viene para destruir. Hay cosas que el diablo nos ha robado que nos pertenecen, que son nuestras, que nos ha querido estorbar el camino para cumplir con un propósito que Dios tiene con nosotros o con nuestra vida. Y nosotros sabemos que ahí está la bendición de Dios. Y mira que a Esdras le pasa lo mismo que a nosotros. Qué pena. Nosotros en esta, y hemos predicado a la gente que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú eres de esos que cuando dice, ¿qué es lo que pasa? Estoy haciendo las cosas bien y como que yo no veo que hay un resultado. Ayuna como Esdras. Ayuna como Esdras, para que se rompa eso que se tiene que romper y pueda pasar Esdras. Puedas pasar tú con tu bendición financiera a conquistar y hacer lo que Dios te mandó hacer. Amén. Era un dilema financiero y Dios le dio la solución al problema financiero. Dios le dijo qué hacer y Dios le dijo cómo hacerlo. Si hay algo que está así como que, Dios mío, no veo el sol todavía financieramente sobre mi vida, sobre mi empresa, ayuna, escucha a Dios, escucha a tu espíritu, qué Dios tiene que decir referente a ese problema y cómo lo tienes que solucionar, y se va a romper en el nombre de Jesús. Se va a romper. Número 3, el ayuno de Samuel. Número 1, el ayuno de los discípulos. Número 2, el ayuno de Esdras. ¿Para qué es el ayuno de los discípulos? Romper pecados, iniquidades, ataduras. Número 2, el ayuno de Esdras. Grandes problemas, grandes soluciones. Número 3, el ayuno de Samuel. Lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 7. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiarit Jearim, pasaron muchos días, 20 años, muchos días no, muchísimos días, 20 años pasaron, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años desde que se habían robado el arca, 20 años sin la presencia de Dios, 20 años sin la presencia de Dios. Así que llegó Samuel, que ya era el juez de Israel, a toda la casa de Israel diciendo: si de vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Versículo 6. Y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿O para qué es este ayuno? El ayuno de Samuel para un avivamiento, para que regrese un avivamiento a la casa de Dios y a la nación. ¿Qué estaba sucediendo? El arca del pacto la habían robado. La robaron cuando Elí era el sacerdote. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines.
Eran 2 hijos consentidos, eran 2 hijos groseros y eran 2 hijos que utilizaban las ofrendas que traían a la iglesia, donde su papá era el sacerdote, y se aprovechaban de la posición de su papá para pecar con las mujeres de la congregación. Pero lo peor aún, eso está bien mal, pero lo peor es que su papá no les estorbaba el pecado. Su papá, la gente le decía, él lo oía lo que comentaba la gente, y su papá no hizo absolutamente nada respecto a este pecado. Y lo más impresionante cuando tú lees, cuando Dios le quita el sacerdocio a Elí, porque Dios puede quitar. La gente dice los dones son irrevocables. Los dones sí, los dones son irrevocables. Dios nunca te va a quitar un don, tú mismo te descalificaste. Eso es irrevocable. Dios nunca quiso. Pero si nos volvemos lo mismo como a la maldición. Como esto me lo dio Dios, yo podría hacer lo que quiera. Bueno, pues ahí nos damos cuenta que no fue así. A Elí le consiguieron reemplazo, y a Judas también le consiguieron reemplazo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay reemplazo. Y Dios le dijo a Elí, lo que me aterra que dice la Biblia es, y Elí estaba gordo. No estaba en la presencia de Dios y estaba gordo. Eso quiere decir que el pastor, en vez de estar ayunando para traer la presencia de Dios y orando, ¿qué estaba haciendo? Si uno está gordo, ¿qué está haciendo? Porque la gente dice, yo no tengo ni idea, porque yo estoy así de gordo. ¿Por qué comes? Uno está gordo porque uno come más de lo que debe comer. Porque le metes a tu cuerpo más de lo que tu cuerpo necesita y no te ejercitas. Entonces, ¿por qué Dios hace este comentario y estaba gordo? Si no es relevante. Pero a Dios, ¿qué le va a importar mi corazón? Pues ahí en la Biblia dice que los pastores no podemos estar gordos. Y los líderes tampoco. Le voy a decir una cosa. Nosotros no nos cuidamos como pastores porque queremos ser supermodelos y porque, mejor dicho, nosotros nos cuidamos porque esto es el templo del Espíritu Santo y porque Él nos mandó a doblegar nuestra carne. ¿Estamos acá? ¿Los gorditos nos aman todavía? No lo dije yo, lo dijo el Señor. Come menos y ora más. Come menos y ayuna más. Pastora, yo soy así porque todas mis generaciones fueron gordos. Pues usted va a ser el primer flaco en sus generaciones. Habían quitado la presencia de Dios. Elí estaba gordo. Elí no le decía nada a sus hijos. Dios llama al sacerdocio a Samuel y lo primero que Samuel hace cuando es elegido pastor es poner a ayunar a la gente. Dice, esto solo se arregla con oración y ayuno. Aquí no hay nada que hacer. Este pueblo está patas para arriba, ayunar todo el mundo. Queremos volver a traer la presencia de Dios. Queremos volver a traer la presencia de Dios no solamente al templo, sino a la nación. Queremos un avivamiento nacional, queremos un avivamiento regional, queremos un avivamiento en Cartagena. Hay que ayunar, hay que orar. Hay que dejar de comer y hay que buscar más la presencia del Señor. Nadie se muere por ayunar, pero la gente sí se muere por comer mal. Clamamos por la presencia, ayuna. Necesitamos la presencia, ayuna y ora. Cuando está su presencia, todo cambia. Tú vienes a Ríos de Vida porque tú sabes que está la presencia de Dios. Si nos amas, claro que nos amas, pero tú sabes que está la presencia de Dios. Si aquí no estuviera la presencia de Dios, esto no valdría nada. Luces, piano, música, predicación, esto no valdría nada, porque no somos nada sin su presencia. Lo más valioso que podemos encontrar en Ríos de Vida, desde que la fundamos y Dios nos ayude hasta que Él venga, es su presencia. Cuidamos su presencia, porque cuando su presencia está, todo cambia. Todo cambia en su presencia. Tú puedes llegar aquí, pero tú entras y tú como que por un
tiempo se te olvidan los problemas, las dificultades, porque estás en presencia de su presencia. Y algo pasa cuando está su presencia. ¿Están conmigo? ¿O ya se durmieron? Ok, dígale que está a su lado, no se duerma. Mate la carne. Mate la carne. A Samuel lo atacaron cuando ayunó. A Jesús lo atacaron cuando ayunó. No esperes que el diablo esté feliz porque estás ayunando. Te va a atacar. ¿Sabes por qué? Porque el ayuno agita poderes demoníacos. Entonces, cuando está el ayuno, no dice, ay, yo eso que estoy ayunando 2 días, siga presionando, que el diablo sabe que su derrota viene. Cuando Jesús ayunó, ¿quién se le apareció ahí? ¿El Espíritu Santo? No, el diablo. El diablo se le apareció. Quien acompañó a Jesús en el ayuno fue el diablo. A tentarlo, a molestarlo. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Fortaleciéndolo. Fortaleciéndolo. Dale. Sé fuerte, habla la palabra, confiesa la palabra, di la palabra. Y por eso Jesús todo el tiempo le responde con la palabra, con la palabra. Los poderes del infierno se mueven cuando un cristiano está ayunando. Agitamos al diablo, porque él sabe que su derrota está cercana. Él sabe que su derrota viene. Él sabe que los días de que este maldito pecado, iniquidad estén en mi vida están contados. Están contados. Y yo no permitiré que nada de lo que me molestó a mí vaya a molestar a mis hijos. Porque no es nada que tú tengas un pecado, sino que ese pecado se salte a la siguiente generación. Y cómo duele cuando uno ve que lo que uno no controló, lo domina a nuestros hijos. ¿Y qué vas a hacer ahí si ya perdiste un poco de tiempo? Ahora es el tiempo de la salvación para tu familia. Ahora es el tiempo de la salvación para tus hijos. Hoy tomamos la determinación de que nada que nos ha molestado va a pasar a mi siguiente generación. Conmigo muere hoy. En estos 21 días de ayuno, eso muere en el nombre de Jesús. Eso se queda sepultado en lo profundo del mar. Amén. Y después del ayuno, me voy a encargar de mantenerlo abajo. No voy a volver a darle lugar al diablo para que vuelva y tome su lugar y su posición. Y lo peor es que cuando lo hacemos o recaemos, el maldito diablo, como dice el profeta, viene con 7 peores. Entonces tú dices, ahora es más fuerte. Claro, porque antes solo estaba él, y si tú recaes una vez, viene con 7 el maldito. Y si vuelves a recaer, se trae 7 más. Y 7 más 7, ¿cuántos son? 14. Algunos están diciendo, uy, pastora, como 48. Pues los 48, los 72, los 2532, todos van a quedar sometidos bajo la sangre de Jesús. Después de 21 días de doblegar mi carne, esta maldita carne que no me deja hacer lo que quiero, pero la voy a doblegar. Ella no me va a mandar. Este pedazo de carne no va a decir cómo me voy a comportar yo. Este pedazo de carne no va a decir cuáles van a ser mis sentimientos. Yo voy a ser dominado por mi espíritu y por mi mente que ha sido renovada, lavada y cambiada con la palabra del Señor. Yo seré diferente. La gente me mirará y dirá, ¿qué te pasó? ¿Te hiciste una cirugía? No, ayuné 21 días. Ayuné 21 días. Se notará en nuestros rostros, se notará en nuestro cuerpo, porque obviamente si no estamos comiendo nos vamos a adelgazar, pero lo más importante, se notará en nuestro espíritu, se notará en nuestro caminar diario con el Señor. Todo lo maldito que nos ha atacado, ese problema financiero que sí se firma, que no se firma, que no se firma, que sí se firma, en el nombre de Jesús queda roto. Y la presencia del Señor regresa a tu vida. La presencia del Señor regresa a tu casa. La presencia del Señor regresa a tus hijos. Regresa la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué va a regresar, pastora? Porque tú la vas a traer de regreso. Tú la vas a traer de regreso a tu casa. Y tú vas a orar con una fuerza. Tú vas a orar con una fuerza. Y te vas a agarrar del Señor y le dices, no te voy a dejar hasta que me bendigas.
como Jacob. Y cuando el Señor tocó, porque era Jesús el que estaba tocando a Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y salió Jacob caminando así de la presencia de Dios. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, tú nunca sales caminando igual a como entraste. Se tiene que notar que fue diferente. Y no importa que yo sea cojo, pero bendecido. Voy a salir caminando cojo, pero bendecido por el Señor. Estuve con el Señor. Y mis hijos disfrutarán la presencia del Señor. Ese maldito hábito y vicio se rompe. Pornográfico se rompe en el nombre de Jesús. Atado a usted un poco de viejas que ni lo ven. Maldito vicio que lo tiene usted ahí sin fuerzas, que no puede pensar al día siguiente, que no puede producir, está perdiendo los mejores años de su vida, porque la pornografía hace que las neuronas se mueran. Yo lo leí como si fuera droga la que usted se metiera. Yo lo leí. Tan poderosa y maldita es la pornografía como la cocaína. Se te van muriendo las hormonas y por eso estás cansado y por eso no rindes en el trabajo, porque estás atado a lo que te vas a desatar en estos 21 días. Vas a vomitar la próxima vez que veas una vieja en pelota. Te lo digo de plano y sin chiste lo estoy diciendo. Maldito vicio se acaba en tu vida en el nombre de Jesús. Y no tocará a ninguno de tus hijos, a ninguna de tus generaciones. ¿Quién va a ser el valiente que dice: aquí se acaba toda maldición, aquí se acaba toda maldición? Yo sí me voy a parar por mi familia, yo sí me voy a parar por mis hijos, yo me voy a parar por mis nietos que no han nacido, pero me voy a parar por ellos. Y yo me voy a parar por esta congregación. Y yo voy a orar. Y si en 21 días no he visto que ha pasado nada, voy a ir 40, 60, 200 días hasta que yo vea que hay un cambio en mi vida. Porque yo no voy a vivir de la misma manera como he vivido hasta hoy. En el nombre de Jesús, así sucederá. Al diablo y al pecado hay que tratarlo con asco y desprecio. Porque tú no puedes cambiar lo que toleras. Lo que toleras no lo puedes cambiar. Lo que te parece que está más o menos, no está tan mal, ahí vas a seguir atado. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. ¿Con Dios es bueno o es malo? No hay grises. No hay grises. Pero yo sé que no importa, el Señor me va a llevar al cielo. Seguro que llegas al cielo, porque yo no te estoy hablando del cielo. Seguro, tú le pides perdón al Señor y al cielo llegas. Eso está bien. Y mientras tanto, miserable en la tierra. O sea, ¿quieres vivir miserable en la tierra? ¿Por un pecado que pudiste vencer? ¿Por una iniquidad que pudiste acabar? No, no, no. Yo voy a vivir días del cielo sobre la tierra. A mí lo único que me va a dominar es la presencia del Espíritu Santo. Voy a ser controlado por la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia de Dios está bien fuerte. Bien fuerte. Algo va a suceder en este tiempo de ayuno. No sé si en el día 5, en el día 10, en el día 20, en el día 30, en el día 50, no sé. Pero que sucede, sucede. De que va a pasar, va a pasar. Pastora, me estoy sintiendo condenado. No es para condenarte, es para que seas libre en el nombre de Jesús, de una vez y por todas. ¿Quién dijo que estamos predicando el ayuno para condenarte? Boba yo si predico para condenarte, porque me estaría condenando yo misma. Estoy predicando para decirte que sí se puede, que sí se puede, que hay una forma, y que si lo has intentado todo, ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Número 4, el ayuno de Elías. Lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Para qué es el ayuno de Elías? El ayuno de Elías rompe emociones negativas y sentimientos de depresión. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió,
Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías había tenido una tremenda victoria en el monte Carmelo. Había matado los profetas de Baal a espada él solo, los había acabado a todos. Había hecho descender fuego del cielo, demostrándole a todo el mundo quién era el Dios verdadero. Y al día siguiente de su gran victoria, viene una mujer llamada Jezabel a intimidar. Una mujer. O sea, estamos hablando de una mujer que podría medir por muy grande 1,70. Yo no creo que Jezabel midiera 1,70. Después de que se había enfrentado con el mismísimo infierno, salió huyendo porque una mujer le dijo: te voy a mandar a matar, te voy a acabar. Quiso arruinarle su victoria, sus grandes conquistas, sus grandes triunfos, lo que había logrado por el Señor. Vino esta Jezabel a decirle: así te hagan los dioses, si así me añadan a mí, si mañana a esta hora no ha acabado contigo. Y salió Elías disparado corriendo. Dios se lo encuentra. Y en esta versión no dice, pero hay otra versión que dice que fue caminando 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, hasta Horeb. Horeb es el monte donde Elías se encontró con Dios. Y ayunó y oró Elías 40 noches y 40 días. Y el ayuno de Elías, el que hizo Elías, fue para romper esa tristeza y esa angustia que lo estaba presionando a él. Él se quería morir. Él le dijo al Señor: mátame, Señor, yo me quedo aquí debajo de este árbol y mátame, ya no tengo nada más por qué vivir. Y el Señor le dijo: primero come y bebe, lo puso a dormir. El Señor le hizo una terapia. Le dijo: come, bebe, duerme. Otra vez lo levantó y le dijo: come, bebe, duerme. Y después le dijo: ahora sí sal, 40 días, ayunar, y te espero en Horeb. ¿Qué es Horeb? Horeb es el lugar donde tú te encontraste por primera vez con Dios. Dios quería enseñarle a Elías que Él era el mismo desde el primer día y por los siglos de los siglos. Y a veces hay que regresar a ese lugar. Ojalá físicamente, no sé si es posible, pero ojalá tú pudieras llegar un momentito a ese lugar donde tú conociste a Jesús. O por lo menos que el Señor te traslade en espíritu y recordarte del día en que recibiste a Jesús en tu corazón. Y cuando Elías tuvo ese encuentro con el Señor después de 40 días y 40 noches, algo dentro de él siguió victorioso, por el contrario, a ungir a su siguiente generación, Eliseo. Porque después con quienes se encuentra, después de esa tremenda victoria en el monte Horeb, con quien se encuentra, es con quien lo va a reemplazar, con Eliseo. Si tienes problemas de angustia, de tristeza, tú dices: ya no puedo más, oración y ayuno. Oración, ayuno. Regresa al lugar, a tu primer amor, a donde te encontraste con el Señor. Y ahí todo va a volver a cobrar sentido en tu vida. Si tienes ganas de llorar, yo te voy a pedir el favor que no refrenes porque veo a algunos como: llore. Si usted necesita llorar, llore. Pero usted sale de esta prédica diciendo: yo voy a ser diferente. Porque no venimos a la iglesia a que el pastor y yo los entretengamos, ni venimos a perder el tiempo, porque ni usted tiene tiempo para perder el tiempo, ni nosotros tenemos tiempo para perder el tiempo.
todos estamos muy ocupados en nuestras vidas. Ustedes son personas muy ocupadas, responsables con sus trabajos. Nosotros somos igualmente ocupadas y responsables. Y si todos venimos un viernes a las 7 de la noche, y si tú viniste líder lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se nota que tú estás en serio con Dios, que tú quieres que este año las cosas cambien o cambien en el nombre de Jesús. Tú no estás jugando con Dios, tú quieres que cambie. Tú dices, pero yo no vine sino hoy. De igual manera, tú estás serio con Dios, porque podrías haberte quedado en tu casa y tú estás aquí. Y si estás aquí es porque tú amas a Dios, y si estás aquí es porque tú quieres un cambio. Ahora, si sientes la necesidad de pararte para salirte, te sientas, porque eso es un demonio. Es en serio, no es un chiste. Te está molestando, te está incomodando, te sientas. Te sientas en el nombre de Jesús y escuchas hasta la última palabra que tengo que decir, porque tú vas a ser libre. Hoy el Espíritu del Señor está sobre mi vida para decirte, tú vas a ser libre en el nombre de Jesús. Dios tocó a Elías en su tiempo de búsqueda y de ayuno y de oración. Dios te va a tocar a ti. Dios mismo te va a tocar a ti. Tú vas a experimentar en estos 21 días o 30 días, es que ya no quiero llamarlo 21 días porque siento que en algunos va a ser más largo. Tú vas a experimentar en este ayuno un toque de Dios que nunca has experimentado antes. Lo vas a experimentar. La Iglesia Ríos de Vida está ubicada en el barrio Pie de la Popa en Cartagena, Colombia. Contáctanos a los teléfonos 642-4584 o 316-465-7628. Visítanos en nuestras reuniones los viernes y domingos.